Hola, soy José Manuel Cote y les vengo a contar primero la historia de cómo comienza este proyecto de Algramo y después lo que hay de fondo, que yo creo que es lo que vale mucho más que compartir que probablemente los tarritos que tenemos aquí. ¿Cómo comienza esto? Yo estudié, como bien decían, comercial aquí en la facultad, tengo 27 años, así que salí hace poquito porque me demoré mucho en salir. Y mientras estábamos estudiando, yo fui voluntario de techo con otros 3 amigos, donde trabajamos en proyectos de vivienda definitiva, no en la Mediagua, donde muchos todavía creen que se dedica al techo. Y mientras estamos estudiando, empezamos a cuestionar un poco lo que se nos enseñaba con lo que estamos viviendo en campamento. Y ahí tomamos la decisión de, junto a otros 3 amigos, irnos a vivir a la granja, acá cerquita, en 7 minutos en bicicleta, en un proyecto que, si bien no era de ninguna congregación ni movimiento, arrendamos una casa y éramos 4 amigos que vivíamos ahí. De hecho, actualmente esa casa hoy en día se sigue usando por la Facultad de Ingeniería. Y en esta convivencia, y el secreto de cómo comienza Algramo en realidad, es porque a mí me cargaba lavar los platos, y esa es la verdad detrás del Algramo y por qué existe. Así que, ¿por qué? Porque vivíamos 4 amigos y nos teníamos que repartir las funciones. Entonces, si no te gusta lavar los platos, tenías que hacer algo. Y yo estaba a cargo de comprar y de cocinar. Teníamos poca plata porque estudiamos y trabajamos. Lo que estudiamos, sabemos que la universidad no está hecha para estudiar y trabajar. Entonces hacíamos alguna ayudantía, trabajamos en otro lado y teníamos poquita plata. Compraba el día a día en el almacén de barrio y cuando nos faltaba. ¿Y ahí qué es lo que empezó a pasar? Yo iba comprando, me acuerdo perfecto, el cuarto litro de aceite, porque era una compra de reposición, no me alcanzaba para comprar la botella grande y compraba el día a día. Y era algo que era súper obvio, yo sabía que estaba pagando más por el formato pequeño. Lo que no es tan obvio es que empezó a pasarme, de partida a mí, no le pasaba a otra persona, todos los días y en casi todos los productos. La gracia de esto es que le pusimos un nombre. Normalmente cuando alguien compra en grandes cantidades recibe un descuento por volumen. Eso es lo que se estudia, que económicamente conviene darle un descuento. Pero ¿qué pasa cuando la familia no tiene la plata para comprar ese gran volumen? Bueno, ocurre lo que nosotros llamamos el impuesto a la pobreza, que es como hoy casi el 70% de las familias, casi todos nosotros, pagamos un 40% más por productos básicos. No vengo a hablar ni de joya ni de viaje, sino de arroz, lenteja, detergente. Esto afecta al 70% en Chile y al 85% en Latinoamérica. Solamente para que tengan una referencia, cuando comencé con esto dije, bueno, tal vez el arroz no es tan relevante en el ingreso o la alimentación. Hoy en día representa casi el 40% del ingreso para el 60% de la población. O sea, un ítem no menor, solamente hablando de alimentos, no estamos hablando de productos de higiene aún. ¿Y esto por qué ocurre? Empezamos a estudiar la cadena tradicional. Imagínense desde que se produce el producto hasta que llega a un almacén. Entonces, se produce, por ejemplo, el detergente, se mete en una caja, que hay que poner una etiqueta, hay que hacer una campaña de marketing brutal, y después hay muchos intermediarios porque el almacenero es muy pequeño para comprar directamente. Todas esas etapas, si se dan cuenta, crean costo, pero no necesariamente valor. Sigue siendo el mismo producto de la misma calidad. Lo que se me ocurrió sentado en un escritorio todavía era llevar el producto directamente desde el proveedor a granel al almacén. Es algo muy sencillo. Quise eliminar todo lo que no alteraba la calidad del producto y es un tema fundamental. El objetivo del Algramo es llegar con productos de calidad a un precio mucho más bajo. ¿Y cómo comenzó? Este es mi hermoso primer diseño de Algramo. Yo soy ingeniero comercial, entonces no sé diseñar máquinas, en Paint. Y con este diseño, precisamente, perdí 2 concursos. Ese es el origen del Algramo. Pero la idea estaba ahí. En el fondo, no sé si conoces estas máquinas de chicle redondas donde cae como un chicle de color. La idea era llenar estas máquinas con detergente y que la familia comprase en algún recipiente reutilizable. Ese era el concepto general. Después pasamos a un modelo un poco más refinado, que es esta caja de madera, gracias a un concurso con Social Lab. Ganamos unos fondos y lo interesante, bueno, si ven en detalle, es una caja de madera donde uno echaba una moneda y cae un chorro de detergente. Si se fijan más agudamente, esto es como la ducha. Si uno corre el frasco, el detergente cae afuera y queda la escoba. Por al lado uno podía meter la mano y sacar la plata, y por arriba podía sacar el detergente. Entonces era una caja que, si bien era para validar una funcionalidad. Esta caja de madera la instalamos en la Pincoya, en Huechuraba. Estuvo 2 semanas vendiendo y vendimos como 2 cargas diarias, lo cual era bastante bueno. Después de esto se suma mi socio, y lo interesante es que esta fotografía, esta misma, salió en la BBC Mundo. La BBC Mundo no tenía idea de lo que era, pero como salía Mundo me imaginé que mucha gente lo leía. Y nos llegó un correo. Lo interesante que plantea de este correo, para que no tengan que leerlo en detalle, es que nos escribían desde Alemania. ¿Ya? Imagínense que estamos partiendo a hacer una máquina, sobre todo en la facultad como ingeniería. Imagínense que hice una máquina y de eso me contactó un alemán. ¿Qué es lo que uno se imagina con Alemania? Esto, obvio. Tienen como los mejores autos, inventaron la aspirina, inventaron todo. Entonces dije, obvio que aquí está la solución. Y el problema era todo lo contrario, sino que pedían si es que podíamos llevar a nuestro experto a construir máquinas de Alemania. Y ahí, bueno, habían 2 cosas. Uno, estábamos medio fritos porque la tecnología, si no está en Alemania, no se me ocurre otro lugar donde podría estar. Y lo otro que era interesante, que era una problemática que incluso en lugares como Alemania, que puede ser lo más opuesto a la Pincoya, había una problemática, sin duda por el lado medioambiental, pero también hacía sentido.
Después de esto se suma mi socio, donde ya tiene una máquina mucho más refinada, que las ferias se ve así, en el almacén en la realidad se ve un poco más así, menos glamorosa, pero mucho más práctica. Salvador Achondo, quien es diseñador industrial y toma el desafío de convertir esta caja de madera en una máquina real. Y hoy en día se dedica a desarrollar la tecnología en el gramo conmigo. ¿Cómo funciona? Uno compra un pote, en este caso en el video vacío, y va directamente a la máquina. Pone las monedas y de esa manera se descarga el producto. Es una idea bastante sencilla. El envase se paga una vez, vale 250 pesos, y después uno compra la recarga. En este caso, por ejemplo, el arroz ahí vale 350 versus 500, 550 al medio kilo. Y eso bajo la misma calidad, en el mismo almacén y en la misma ocasión de compra, que eso es lo importante. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Porque yo le transfiero el costo del packaging a la familia, pero se transfiere una vez, igual que las bebidas retornables. Nosotros somos una empresa B. Me imaginará que sobre todo aquí ya se conoce un poco lo que es el concepto de empresa B. ¿Nosotros por qué somos empresa B? Porque en nuestro triple impacto es bastante claro. Primero, social, porque con este sistema estamos reduciendo el precio de compra entre un 30 y un 50%, además de ayudar a los almaceneros a competir con las grandes cadenas de supermercados. Económico, porque nosotros generamos un margen, somos una empresa, generamos un margen, y el almacenero gana un margen que es mejor que el que le ofrece la competencia. Y por último, medioambiental, porque al reutilizar los envases, obviamente se reduce la huella de carbono. Actualmente este es nuestro equipo, el barbón leñador ahí, ese Salvador, que es el que inventa las máquinas. Y aquí estamos en el equipo cuando quedamos clasificados para este Mundial de Innovación Social que organiza Chivas Regal. ¿Cómo comenzamos? La caja de madera en Huechuraba, en la zona norte de Santiago. Actualmente estamos en unos 300, 350 almacenes, impactando a 50.000 personas. Estamos en la etapa de llegar a los 500, si es que corre esto. 500, perdón, vamos a llegar a las 60.000 personas y después tenemos el plan de llegar a los 1.000. Esto estamos concentrados en comunas, ¿por qué? Por temas logísticos tenemos que reducir el costo, entonces tenemos que abarcar muy bien una comuna antes de pasar a la siguiente. Ahora viene un poco una explicación de cómo ha ido reflejándose esto en los medios. Esta es la noticia que les comentaba la BBC Mundo, que incluso ya salió en China, estaba traducido y dije, cresta, obvio que el gramo ya existe en China y está en todos lados. Pero el año pasado viajamos a China y nos están interesados en hacer las piezas y estamos trabajando con ellos, pero todavía no está desarrollado. Estos indicadores son un poco la gente que nos seguía, visita la página web que no existía, y almaceneros que nos escribían para tener el sistema. El 2013 agarraron un poco más de vuelo y el 2014 pasó algo interesante, que nos invitan a presentar en las charlas TED. ¿Conocen las charlas TED? Ya, yo no las conocía tanto, la verdad, había visto cómo. Y viajé a Brasil el año pasado a presentar y me pasó algo muy interesante. Estuve sentado con un tipo que me explicaba la diferencia, así en una mesa como esta, cuál es la diferencia entre un Starship y un Spaceship. Yo le dije la misma ship y la diferencia en realidad está en que el Spaceship, esta navecita blanca, en la que hoy en día existe y la que uno viaja dentro del en la que la gente viaja dentro del sistema solar. La otra, la que parece más de las películas, es para viajar a los otros sistemas solares, a la galaxia. Y el tipo con que estaba conversando ahí, él estaba a cargo de la construcción, que de hecho se está haciendo en el norte de Chile. O sea, ese era el nivel así como de la gente inteligente que había. El siguiente era un tipo que a través de su cerebro controlaba los músculos de otra persona. Y después esto es como cuando uno está recién conociendo, hay que presentarse. Y me preguntan a mí, ¿qué es lo que haces tú? Y yo les dije, vendo arroz y lenteja, ese es mi proyecto. Y los tipos me decían, pero ¿cómo arroz y lenteja? Porque venía la nave espacial, el que controla el músculo, y este que vende arroz y lenteja. Y le expliqué un poco el modelo y la gente quedó enganchada no solamente en términos tecnológicos, porque la tecnología al gramo podría existir hace 30, 40 años, no está la dificultad en el hardware, sino la visión de este impuesto a la pobreza y cómo lo estamos solucionando. Partimos, de hecho, aquí en la Universidad Católica, fuimos apoyados por Jam Chile, perdimos Jam Puse, que era de ingeniería, pero después ganamos Jam Chile. Participamos en muchísimos concursos. Hoy en día tenemos la suerte de que hay un montón de fondos que están apoyando al emprendimiento, desde asociaciones de emprendedores, organizaciones internacionales. Y pasó algo interesante hace poco, que se organizó un Mundial de Innovación Social. Y este Mundial de Innovación Social era en Silicon Valley, que es como la meca de la innovación supuestamente. Y donde yo competí con japoneses, chinos, etcétera, donde había hardware muy complejo. Y pasó lo mismo un poco de lo que pasó en TED, que ganó una idea no de nuevo por la tecnología, sino por lo sencillo y por el impacto que podía tener. Otra cosa que nos pasó interesante este año, hay una revista que se llama Fast Company, que tampoco sabíamos de qué lo que era, pero es una revista internacional que premia la innovación. Y normalmente hace un ranking de las empresas más innovadoras, donde uno esperaría que está Google, Apple, no sé, Samsung, etcétera. Y efectivamente estaba Apple, Alibaba, Google, IKEA, 41 Samsung y 42 estábamos nosotros. Yo tengo un celular Samsung, no creo que en Samsung coman lentejas al gramo todavía, pero para dimensionar la escala de esto, bueno, es primera vez que hay una empresa chilena, y esto no era de emprendimiento, esto de empresas. Y lo que más nos llama la atención a nosotros es la explicación de por qué
Algramo es premiado hoy en día como una empresa innovadora. Y nuevamente no es la tecnología, y es lo que vengo a transmitir, sino por empezar a rellenar un gap de alimentación que estaba ignorado. Y algo así tan sencillo hoy en día puede tener escala mundial. Y no estamos haciendo cohetes, no estamos controlando los músculos, sino que estamos vendiendo arroz y lenteja. En abril terminamos una máquina de líquidos químicos. En julio ahora empezamos un piloto en Barranquilla, en Colombia, porque nuevamente esta problemática es totalmente latinoamericana. De hecho, el país más complejo para comenzar con Algramo es Chile, por la penetración de los supermercados. En octubre ahora lanzamos una máquina de alimento mascota y vamos a empezar a pilotear en Perú también. Y ahora quiero empezar a pasar a otra dimensión, ¿por qué estamos en almacenes? Y es otro tema, porque somos máquinas dispensadoras y como hay máquinas de las bebidas, podríamos estar en un pasillo. Porque hoy el almacén es el único lugar donde se están juntando los vecinos. ¿Cómo funciona? Nosotros llegamos cansados a la casa a 8 o 9 de la noche, como llega la gran mayoría del país, y sale a comprar el pan para el otro día. Y ahí es cuando uno se junta con el otro. Lamentablemente no está sucediendo en la junta de vecinos y no va a suceder nunca en un supermercado ni en un mall. Y es por eso que ese encuentro, esa vida de barrio es la que queremos proteger. Que a través de una empresa estamos empoderando al almacenero para que efectivamente pueda competir y los vecinos se puedan seguir encontrando. Y ahora abrir un poco más el tema de cómo normalmente vemos la solución y cómo discutimos estos temas. Normalmente los temas de, como hablaba antes, la ética, la responsabilidad social se discuten en los directorios. Y bajo ese modelo, bajo el modelo que ha tenido esta universidad, efectivamente hemos crecido un montón. Esto fue lo que me costó muchos años aprender. Lo que significa esto es que si uno está en ese punto, como que la empresa está muy bien. Esa fue mi conclusión. Y bajo este modelo, ¿qué es lo que ha generado? Chile es uno de los países que más ha crecido en el último tiempo. O sea, hablamos y he reconocido a nivel latinoamericano que Chile ha destacado por su crecimiento. Y esta es la foto que en general vemos. Y hoy en día nos asustamos cuando Chile deja crecer o cuando crece. Pero después la siguiente pregunta es, ¿qué Chile está creciendo? Desde el año 60 que Chile sigue igual de desigual. Bajo el mismo modelo. Y si seguimos haciendo las mismas cosas como las estamos haciendo, vamos a seguir con la misma desigualdad. Está claro entre estas dos fotografías que el crecimiento ya no basta. Ya no basta con maximizar la utilidad de la empresa, sino que urge poner a las familias al centro de la discusión para ver si esta fotografía la empezamos a cambiar, sobre todo desde los jóvenes. Yo creo que la convocatoria de los estudiantes, desde institutos, universidades, somos parte de un movimiento. Yo soy parte del movimiento estudiantil del 2011, fui parte de las protestas también, pero sí también quiero ser parte de la propuesta. Y ese es el punto esencial. Yo creo que hoy en día el diagnóstico está clarísimo. Está clarísimo los problemas que tenemos, pero hace mucha falta una generación que se involucre con soluciones, desde el emprendimiento, desde la política, desde los municipios. ¿Por qué ser empresa B? Y aquí empiezo a abrir un poco más al final de la presentación. Porque hoy en día la definición de empresa que se nos enseña es la maximización de utilidades del accionista. Eso está por escrito y ese punto en esa curva refleja eso. La empresa B viene a ponerse un poco entre medio entre una ONG y una empresa. Es decir, agarrar lo mejor de una empresa, que es esta búsqueda de la eficiencia, del crecimiento, pero con el fin social que puede tener una fundación o una ONG. Y aquí, para pasar al último punto, normalmente cuando hablamos de innovación, como les mencionaba antes, uno se imagina en Silicon Valley, como que me preguntaban a mí, ¿qué innovador encontraste? Y en verdad está lleno de celulares, de hardware y cosas que en realidad no son las problemáticas que hoy en día tenemos. En la universidad, aquí en la Católica, cuando yo fui profesor también de innovación y también en Estados Unidos existe un desafío que se llama el desafío de los $5. Que es decir, que se junta un grupo pequeño de estudiantes, se le entrega $5 y se ve a fin de año, perdón, al fin del día, cuánto puede generar. En el fondo, vendiendo productos, como la creatividad bajo recursos, cómo puede aplicar eso. Y yo, de hecho, mi presentación en Estados Unidos partía con que, si bien este desafío de los $5 es un ejercicio universitario que se usa, en Latinoamérica y en el mundo, la mitad de la población vive con menos de $2 diarios. O sea, lo que en un lugar significa un ejercicio creativo es la condición de vida de millones de familias. Y ahí es cuando yo les planteaba, probablemente los verdaderos innovadores no son los que están creando el nuevo smartphone, son los que las familias, como dijo Claudio Bravo en la Copa América, la presión la tienen las familias cuando tienen que llegar a fin de mes con el sueldo mínimo. O sea, hoy en día el verdadero innovador y la innovación que recoge Algramo no viene probablemente de una universidad, sino viene de una conexión del conocimiento con el terreno. El granel debe ser el formato más antiguo de venta del mundo. Las máquinas son muy básicas, pero la visión se obtiene desde la mezcla del conocimiento y con los pies de la tierra, desde las problemáticas que tenemos. Porque de repente me da la sensación que estamos mucho más preocupados de cómo sacar más cobre que sacar a las familias de la pobreza. Que estamos mucho más preocupados del nuevo smartphone que cómo solucionar los problemas de salud y educación. El llamado a la invitación de Algramo no solamente a enfocarse en lo que estamos haciendo nosotros, sino que el éxito de Algramo también depende del éxito de una generación que se involucra con soluciones sociales. Solamente para cerrar, nosotros siempre planteamos que Algramo no existe por ser muy innovador, sustentable o por ganar concursos, sino porque creemos que es una solución justa a un problema de millones de familias. Muchas gracias.